Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a esta tercera entrega del curso en video de PHTLS basado en su novena edición. Como siempre, mi nombre es Miguel Ángel Robles y a lo largo de este curso vamos a revisar todo el manual y su contenido. De nuevo te doy las gracias por compartir y suscribirte al canal, así como recomendarte que le des clic a la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un nuevo capítulo de este taller. El día de hoy vamos a ver lo que es soporte vital en trauma prehospitalario, capítulo 1, pasado, presente y futuro. El subtema va a ser las fases de la atención en trauma: fase pre-evento, fase evento y fase post-evento. Al terminar el video vamos a ser capaces de entender las tres fases de la atención en trauma. El trauma no es un accidente, aun cuando con frecuencia se le refiera como tal. Por lo regular, un accidente se define o como un evento inesperado o como uno causado por un descuido. La mayoría de las muertes y lesiones por trauma encajan más bien en esta segunda definición, pero no en la primera, y por lo tanto pueden ser prevenibles. La prevención ha tenido mucho éxito en los países desarrollados, aunque todavía debemos de recorrer un gran trecho en los países en desarrollo, donde las infraestructuras probablemente desarrolladas presentan aún una importante barrera para los esfuerzos de educación y prevención. Los incidentes traumáticos caen en dos categorías: intencional y no intencional. La lesión intencional resulta de un acto realizado a propósito con la intención de dañar, lesionar o matar. En cambio, la lesión traumática que ocurre no como resultado de una acción deliberada, sino como una consecuencia no intencionada o accidental, se le considera no intencional. La atención en trauma se divide en tres fases: preevento, evento y postevento. Se pueden realizar acciones para minimizar el impacto de la lesión traumática durante cualquiera de las tres fases de la atención en trauma, y nosotros como proveedores de atención prehospitalaria tenemos la responsabilidad crucial durante cada una de estas fases. La fase preevento involucra las circunstancias que conducen a una lesión. Los esfuerzos en esta fase se enfocan sobre todo en la prevención de lesiones. Para lograr un máximo efecto, las estrategias para abordar la muerte y lesión traumática de la fase preevento deben enfocarse en los contribuyentes más significativos a la mortalidad y a la morbilidad. De acuerdo con los datos más recientes disponibles, la lesión no intencional es la cuarta causa principal global de muertes entre todas las edades anualmente, esto es en Estados Unidos. Casi la mitad de las muertes causadas por lesión en Estados Unidos son resultado de un accidente con vehículo automotor, una caída o por arma de fuego. En esta tabla podemos ver que los traumatismos por vehículo automotor, caídas y armas de fuego representan casi la mitad de las muertes que resultan por lesión. Más del 95% de los estadounidenses poseen un teléfono móvil de algún tipo. Yo creo que ya en la actualidad más del 95% de la población general. Y el número de personas que tienen un teléfono inteligente además se duplicó a partir del 2011, con un estimado de 660,000 conductores que utilizan un teléfono celular mientras operan sus vehículos durante algún día dado. No es de sorprender que la conducción distraída produzca casi 3.500 muertes en Estados Unidos durante el año 2015. El número de muertes palidece en comparación con las casi 400,000 lesiones que fueron causadas ese mismo año como resultado de la condición distraída, incluido el enviar mensajes mientras se está conduciendo. Con la intención de frenar esta tendencia, en años recientes se han ido desarrollando esfuerzos de prevención que incluyen campañas de concientización pública como It Can Wait o en español Puede Esperar en algunos estados. Estos programas se han combinado con leyes dirigidas al uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles mientras se operan vehículos automotores. En la actualidad se dispusieron fuerzas de la ley que prohíben el uso de teléfonos celulares a todos los individuos que conducen. Aunque el uso de manos libres es aceptable en algunos grupos de conductores, el uso de teléfonos celulares por parte de conductores novatos o menores de 18 años está prohibido por completo. Este tipo de refuerzo legal gradual por edad y experiencia está dirigido específicamente para prevenir los accidentes de tránsito en estos grupos vulnerables. Los traumatismos por vehículo automotor, caídas y armas de fuego representan casi la mitad de las muertes que resultan por lesión. Otra de las causas prevenibles de los accidentes con vehículos automotores es conducir mientras está en estado de ebriedad o intoxicado con alcohol. Ha habido algún esfuerzo significativo dirigido para enfrentar este problema durante la fase preevento. Como resultado de la creciente conciencia pública, educación y previsión para cambiar leyes estatales concernientes
al contenido mínimo de alcohol en la sangre, al cual los individuos se consideran legalmente intoxicados, el número de conductores ebrios involucrados en accidentes mortales se ha reducido de manera consciente desde 1989. Promover programas que despierten la conciencia entre poblaciones en riesgo de caer también es un área de refuerzo significativo. Se han desarrollado iniciativas como STEADY o, en español, Detener los accidentes, muertes y lesiones en adultos mayores, para que los proveedores de atención de la salud puedan identificar a los individuos en riesgo de caer, reconozcan cualquiera de los factores de riesgo que sean modificables para dichos individuos y a su vez ofrezcan métodos efectivos para poder prevenir caídas antes de que éstas ocurran. Los proveedores de atención prehospitalaria están en una posición única para tener un papel en la prevención de caídas. Al ser un incidente de caída previa uno de los principales factores de riesgo para todas las caídas que resultan en lesión o muerte entre los adultos mayores, es completamente posible que el personal de los servicios de emergencias médicas locales encuentre individuos en riesgo durante los llamados de auxilio para levantamiento o por una lesión menor. Estos llamados presentan una importante oportunidad para que los departamentos de seguridad pública local puedan colaborar con otros proveedores y organizaciones de atención a la salud para poder desarrollar en la comunidad un programa de prevención de caídas con base a la evidencia científica. La creciente educación en seguridad acuática, en especial en poblaciones con servicios insuficientes y de niveles socioeconómicos bajos, debe seguir siendo una prioridad. Se estima que cada día mueren 3 niños como resultado de ahogamiento. En ciudades a lo largo de Estados Unidos se han implementado lineamientos de aplicación de código local que requieren cercado alrededor de las piscinas. De manera adicional, se están implementando disponibles programas que ofrecen guías a padres y nadadores acerca de las prácticas seguras alrededor del agua. Dado el nivel de confianza y la posición única que tienen las agencias de seguridad pública en las comunidades locales, su participación en estos programas de extensión es crucial para abordar el problema del ahogamiento. Otro componente crucial de la fase preevento es la preparación que deben tener los proveedores de atención prehospitalaria para los eventos que no pueden prevenir los programas de concientización de seguridad pública. La preparación incluye educación adecuada y completa con información actualizada para poder proporcionar la atención médica más actual. Así como nosotros debemos actualizar nuestra computadora personal, nuestro dispositivo manual con el software más reciente, también debemos de poner al día nuestros conocimientos con prácticas y conocimientos médicos. Además debemos revisar el equipo de la unidad de respuesta al comienzo de cada uno de los recorridos y verificar con nuestros compañeros las responsabilidades y expectativas individuales que cada quien va a realizar durante qué actividades. Es importante revisar la dirección de la atención cuando lleguemos a una escena, cómo decidir quién va a conducir y quién va a ir en la parte trasera con el paciente. Aunque la lesión no intencional no puede eliminarse por completo, es posible que a través de los programas como los mencionados puedan minimizarse la magnitud como causa significativa de muerte. El personal de los servicios de emergencias médicas seguirá teniendo un papel crucial en los esfuerzos de prevención durante la fundamental fase preevento. Aquí entramos a lo que es la fase evento. La fase evento es el momento del traumatismo real. Las acciones tomadas durante esta fase se dirigen a minimizar las lesiones como resultado del traumatismo. El uso del equipo de seguridad tiene significativa influencia sobre la severidad de las lesiones causadas por el evento traumático. Los sistemas de restricción de seguridad de los vehículos automotores, las bolsas de aire y los cascos de motociclismo usualmente tienen un papel importante porque permiten reducir y evitar las lesiones durante la fase evento. La historia que rodea las leyes de los cascos de motociclismo ofrece un buen ejemplo del impacto que pueden tener las leyes que ordenan el uso de cierto equipo de seguridad sobre la incidencia y severidad de las lesiones traumáticas. En 1966, el Congreso de Estados Unidos le concede al DOT la autoridad para penalizar a los estados que no aprueben legislaciones que ordenen el uso de casco de motociclismo. Durante los siguientes 10 años, 47 de estos estados promulgan leyes universales de cascos, y en 1975 el Congreso le retira esta autoridad al DOT. Crecientemente los estados comienzan a derogar sus leyes universales de cascos, y aunque las muertes en motociclistas habían reducido de manera considerable desde comienzos de la década de 1980 hasta el 98, poco más de 2 décadas después de que se levantara la amenaza de castigo a los estados sin leyes de cascos de motociclismo, dichas tasas comienzan a subir nuevamente.
En octubre del 2017, solo 19 estados y el Distrito de Columbia tenían leyes que exigían a todos los conductores el uso de cascos. 28 estados tenían leyes parciales que requerían que algunos conductores, por lo general los menores de edad, usaran casco, y 3 estados no tenían leyes que regularan el uso de cascos para conductor alguno, sin importar la edad o estado de la licencia. Este es el número más bajo de estados que tienen leyes de cascos desde que el Congreso originalmente le otorgó la autoridad al DOT para influir en los estados para aprobar legislaciones acerca del uso de los cascos. El número de muertes relacionadas con los accidentes de motociclismo se ha más que disparado, porque en el 97 había 2.056 muertes frente a las 4.693 que hubo durante el 2015. La compleja historia acerca de la legislación para el uso de cascos durante los pasados 50 años solo es un ejemplo de cómo el estatuto y la imposición legal en cuanto al uso de cierto equipo de seguridad puede alterar de manera crucial el pronóstico del paciente durante la fase evento de la atención del trauma. Otra forma de minimizar el potencial de lesión traumática es mediante el uso de asientos de seguridad para niños. Muchos centros de traumatizados, organizaciones de fuerzas de la ley y sistemas de servicios de emergencias médicas y de bomberos realizan programas para educar a los padres en la instalación correcta y el uso de asientos de seguridad para niños. Cuando se instalan correctamente y se utilizan de manera adecuada, dichos asientos ofrecen a los niños la mejor protección durante la fase evento de la atención en trauma. Ciertos pasos tomados por el personal de los servicios de emergencias médicas tienen un gran papel en el resultado de la fase de evento. No dañar más. Es la advertencia para la buena atención del paciente. Ya sea que conduzcan un vehículo personal o uno de emergencias, los proveedores de atención prehospitalaria tenemos que protegernos a nosotros mismos y enseñar con el ejemplo. Nosotros somos responsables de nosotros mismos y de nuestros compañeros y de los pacientes bajo nuestro cuidado mientras estén en el vehículo o en la ambulancia. Por lo tanto, hay que evitar lesiones mediante la conducción segura y atenta. El mismo nivel de atención que proporcionamos a nuestros pacientes debemos darlo a nuestra conducción. Hay que utilizar siempre los dispositivos de protección personal que estén disponibles, como los sistemas de restricción del vehículo en el compartimiento de conducción y en el pasajero o atención del paciente. Con esto entramos a lo que es la fase post-evento. La fase post-evento trata con el resultado del evento traumático. Obviamente el peor resultado posible de un evento traumático es la muerte del paciente. El cirujano de trauma Donald Tronky ha descrito una distribución trimodal de las muertes por trauma. La primera fase de las muertes ocurre dentro de los primeros minutos y hasta 1 hora después del incidente. Muchas de estas muertes ocurren de inmediato o segundos después de la lesión traumática. Sin embargo, algunas ocurren debido a hemorragia masiva durante el breve periodo que transcurre mientras se espera el arribo de la atención médica. La mejor forma de combatir esta muerte es mediante estrategias de prevención de lesiones y programas de educación pública. Recientes campañas de concientización pública incluyen educación en el uso de torniquetes por parte de respondedores inmediatos y la creciente presencia de equipos de control de hemorragias disponibles en áreas públicas y en patrullas de policía. La segunda fase de muertes ocurre dentro de las primeras horas de un incidente. Dichas muertes con frecuencia pueden evitarse mediante buenas atenciones prehospitalarias y hospitalarias. La tercera fase de muertes ocurre varios días o semanas después del incidente. Las muertes por lo general son causadas por falla orgánica múltiple. Estudios recientes sugieren que esta fase puede eliminarse mediante la moderna atención en trauma y cuidados críticos. La reanimación de control de daños es una tendencia en evolución en la atención en trauma, que aborda las muertes de tercera fase mediante la combinación de intervención quirúrgica en etapas, con la estabilización en la unidad de cuidados intensivos o UCI en pacientes con trauma masivo. La evidencia indica que los pronósticos del paciente mejoran cuando la intervención quirúrgica inicial es breve y solo aborda las principales fuentes de hemorragia, lo que permite al paciente ser transferido a una unidad de cuidados intensivos para traumatizados, donde puede estabilizarse fisiológicamente a un estado metabólico apropiado. Una vez completada esta estabilización en la unidad de cuidados intensivos, pueden realizarse intervenciones quirúrgicas adicionales en etapas con estabilización intermitente en la unidad de cuidados intensivos según las necesidades del paciente. El manejo temprano y agresivo del shock en el escenario prehospitalario también tiene un papel principal en la prevención de algunas de estas muertes.
Las muertes inmediatas pueden prevenirse mediante educación pública de respuesta de emergencia para prevenir lesiones. Las muertes tempranas pueden evitarse a través de la atención prehospitalaria oportuna y adecuada para reducir la mortalidad y la morbilidad, y las muertes tardías solamente pueden evitarse mediante transporte expedito hacia un hospital con personal adecuado para atención en trauma. Aquí vemos los porcentajes de las tasas de mortalidad en estas tres etapas. En regiones del mundo donde está disponible el acceso combinado a la atención en trauma y unidad de cuidados intensivos, la intervención temprana de los servicios de emergencias médicas con control agresivo de hemorragias, junto con reanimación de control de daños en el escenario hospitalario, puede mejorar los pronósticos en los pacientes traumatizados. El Dr. R. Adams Cowley define lo que llama la hora dorada con base en su investigación. El Dr. Cowley considera que los pacientes que reciben atención definitiva poco después de una lesión tienen una tasa de supervivencia mucho mayor que aquellos cuya atención fue demorada. Una razón para este mejoramiento en la supervivencia es el tratamiento rápido de la hemorragia y la preservación de la capacidad corporal para producir energía para mantener la función orgánica. Para el proveedor de atención prehospitalaria, esto se traduce en oxigenación y perfusión, y en proporcionar transporte rápido a una instalación que esté preparada para continuar el proceso de reanimación usando sangre y plasma, y para proporcionar acceso a la intervención quirúrgica inmediata necesaria para lograr el control de hemorragias expedito. Dado que este periodo de tiempo es crucial, literalmente no es de una hora, a la hora dorada con frecuencia se le conoce como periodo dorado. Algunos pacientes tienen menos de una hora para recibir atención, mientras que otros tienen más tiempo. En muchos sistemas prehospitalarios urbanos en Estados Unidos, el tiempo promedio entre la actividad del servicio de emergencias médicas y la llegada a la escena es de 8 a 9 minutos, sin incluir el tiempo entre la lesión y la llamada al punto de respuesta de seguridad pública. Un tiempo de transporte usual a la instalación receptora es de otros 8 a 9 minutos. Si los proveedores de atención prehospitalaria utilizan solamente 10 minutos en la escena, ya habrán transcurrido más de 30 minutos para cuando el paciente llegue a la instalación receptora. Cada minuto gastado en la escena es tiempo adicional que el paciente está sangrando y se está perdiendo tiempo valioso del periodo dorado. Datos de investigación apoyan el concepto de transporte rápido hacia la atención definitiva. Uno de estos estudios muestra que los pacientes con lesiones críticas tienen una tasa de mortalidad significativamente menor cuando se transportan al hospital en un vehículo privado en lugar de en una ambulancia, que es 17.9 contra 28.2%. Este hallazgo inesperado muy probablemente fue el resultado de que los proveedores de atención prehospitalaria pasamos demasiado tiempo en la escena. En las décadas de 1980 y 1990, un centro para traumatizados documentó que los tiempos en la escena de los servicios de emergencias médicos promedian de 20 a 30 minutos para pacientes lesionados en accidentes de tránsito y para víctimas de traumatismo penetrante. Este hallazgo arroja luz a las preguntas que todos los proveedores de atención prehospitalaria tenemos que responder cuando atendemos a víctimas de trauma. ¿Lo que estoy haciendo va a beneficiar al paciente? ¿El beneficio sobrepasa el riesgo de demorar el transporte? Una de las responsabilidades más importantes de un proveedor de atención prehospitalaria es pasar tan poco tiempo en la escena como nos sea posible y acelerar la atención en el campo y el transporte del paciente. En los primeros preciosos minutos después de llegar a la escena, un proveedor de atención prehospitalaria valora rápidamente al paciente, realiza maniobras para salvar la vida y lo prepara para su transporte. En la década del año 2000, en concordancia con los principios del PHTLS, los tiempos en escena prehospitalarios se han reducido al permitir que todos los proveedores, bomberos, policías, etc., actúen como una unidad cohesiva en un estilo uniforme. Al tener una metodología estándar a través de los servicios de emergencia, como resultado, la supervivencia del paciente ha aumentado. Una segunda responsabilidad es transportar al paciente hacia una instalación adecuada. Un factor que es en extremo crucial para la supervivencia de los pacientes comprometidos es el tiempo que transcurre entre el incidente y la provisión de atención definitiva. Para un paciente con paro cardíaco, la atención definitiva es el regreso de la circulación espontánea que ocurre en el campo. Para un paciente cuya vía aérea está comprometida, la atención definitiva es la restauración de la vía aérea y la ventilación adecuada.
Sin embargo, con la gestión de los pacientes traumatizados, el tiempo desde la lesión hasta el arribo al centro para traumatizados adecuado es crucial para la supervivencia. La atención definitiva para los pacientes traumatizados por lo general involucra el control de hemorragias y la restauración de perfusión adecuada mediante la sustitución de fluidos, tan cerca como sea posible, de sangre entera. La administración de sangre entera reconstituida, es decir, eritrocitos y plasma empacados en razón de 1:1, para sustituir la pérdida de sangre, ha producido resultados impresionantes en el ejército en Irak y en Afganistán, y ahora en la comunidad civil. Estos fluidos sustituyen la pérdida de la capacidad transportadora de oxígeno, los componentes de coagulación y la presión oncótica para evitar la pérdida de fluidos en el sistema vascular. En la actualidad todavía no están disponibles para usarse en el campo, por lo que es una razón importante para el transporte rápido hacia el hospital. En ruta hacia el hospital, la reanimación balanceada ha probado ser importante. La hemostasia o el control de hemorragias no siempre puede lograrse en el campo o en el departamento de emergencias. Con frecuencia solo se puede lograr en la sala de operaciones. Por lo tanto, se determina una instalación adecuada hacia donde deba transportarse el paciente. Es importante que el proveedor de atención prehospitalaria use el proceso de pensamiento crítico y considere el tiempo de transporte hacia una instalación dada y las capacidades de dicha instalación. Un centro para traumatizados que tenga un cirujano disponible antes o poco después del arribo del paciente, un equipo de medicina de emergencia bien entrenado y con experiencia en trauma, y un equipo de sala de operaciones inmediatamente disponible, puede tener a un paciente traumatizado con hemorragia que amenace su vida en la sala de operaciones entre 10 y 15 minutos después de su llegada, y con frecuencia más rápido, y esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Los centros para traumatizados. El Colegio Americano de Cirujanos establece los requisitos para los centros para traumatizados en un documento titulado Recursos para la atención óptima del paciente lesionado. Jurisdicciones estatales y locales utilizan estos requisitos y los reportes del Comité de Revisión de Verificación del Comité de Trauma a partir de sondeos de sitios de trauma. Designan centros para traumatizados en niveles variables. De acuerdo con el Colegio Americano de Cirujanos, no debería haber diferencia en requisitos clínicos para los centros para traumatizados de los niveles 1 y 2. La principal diferencia entre los dos niveles es básicamente que la educación médica, la investigación, los servicios de especialidad y el volumen de pacientes son mayor en los centros para traumatizados de nivel 1. Los centros para traumatizados de nivel 1 funcionan como nodos para organizar la atención en trauma de una región dada. Los centros para traumatizados de nivel 3 por lo general tienen menos recursos y se ubican en áreas suburbanas o rurales. El principal papel es el tratamiento inmediato y la estabilización, combinados con un transporte rápido y eficiente hacia el nivel superior de atención proporcionado en un centro para traumatizados de nivel 1 o 2. Los centros para traumatizados de nivel 4 tienen pocos recursos, aparte de una sala de emergencias como el personal de las 24 horas. Y su principal papel es fungir como una guía para la atención básica inmediata y la estabilización, con transferencia rápida hacia un centro para traumatizados de nivel superior. Es importante apuntar que el Colegio Americano de Cirujanos no designa cuáles instituciones se consideran centros para traumatizados, simplemente verifica que los hospitales satisfagan los criterios recomendados para un nivel específico de servicio de trauma. Los servicios para designar un hospital particular como un centro para traumatizados y con qué nivel se va a designar yace en los gobiernos estatales y locales, por lo general después de verificarlo con el Colegio Americano de Cirujanos, que se satisfacen ciertos criterios. Por otra parte, un hospital sin capacidades quirúrgicas internas debe esperar el arribo del cirujano y el equipo quirúrgico antes de transportar al paciente del departamento de emergencias a la sala de operaciones. Entonces puede transcurrir tiempo adicional antes de poder controlar la hemorragia, lo que resulta en un aumento asociado a la tasa de mortalidad. La experiencia, además de la capacitación inicial en cirugía y trauma, es importante. Algunos estudios han demostrado que los cirujanos más experimentados en un centro para traumatizados concurrido tienen mejores resultados que los cirujanos de trauma con menos experiencia. Y aquí vemos una tabla ya para finalizar el contenido de este capítulo, donde nos muestra que las muertes tempranas pueden evitarse a través de la atención prehospitalaria oportuna y adecuada para reducir la mortalidad y la morbilidad. Las muertes tardías solamente pueden evitarse mediante transporte expedito
hacia un hospital con personal adecuado para la atención en trauma. Aquí vemos lo que representa los tiempos y bueno, los centros de trauma contra los hospitales más cercanos. Con esto damos por concluido lo que es el video número 3 del capítulo 1, correspondiente a las fases de la atención en trauma: fase pre-evento, fase evento y fase post-evento. En el próximo video vamos a concluir lo que es el capítulo 1, básicamente con la historia del PHTLS, PHTLS en las Fuerzas Armadas, PHTLS internacional y la visión para el futuro del PHTLS. El próximo video se enfoca principalmente, como ya lo dice, basado en la historia de dónde surge y cómo es que nace el ATLS. Y bueno, ya para finalizar vamos a tener también el resumen del capítulo 1. Nuevamente, muchísimas gracias por ver el video, te agradezco tu presencia, te agradezco estar compartiéndolo con tus amigos, te agradezco esas manitas arriba y te invito nuevamente a que te suscribas al canal, a que le des clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos una nueva presentación. Tratamos de subir 3 presentaciones, bueno, trato de subir 3 presentaciones por semana, pero pues va a haber algunas ocasiones en las que pueda subir más dependiendo de la longitud del tema, y esperemos que no haya ocasiones en las que suba menos. Nuevamente gracias y pues buen turno. Te agradezco nuevamente tu presencia y nos vemos en el próximo video.